Muy buen día, ¿qué tal? En esta clase vamos a resolver un problema del tema de aplicaciones de ecuaciones diferenciales. Más en específico, resolveremos este problema de la ley del enfriamiento de Newton. Como primera recomendación para que comprendan bien este tema, es que ustedes previamente hayan llevado un curso de cómo resolver una ecuación diferencial, ya que la ley del enfriamiento de Newton viene dada y modelada por una ecuación diferencial. Ahorita vamos a revisarla. Entonces, a estas alturas, ustedes ya deberían de poder resolver una ecuación diferencial por medio de variables separadas, por medio de sustitución o identificar las ecuaciones que son lineales o alguna técnica en el caso de que no sea lineal para poder convertirla a lineal. Pero bueno, en este caso vamos a utilizar únicamente la siguiente ecuación. Esta es una ecuación diferencial que más adelante vamos a resolver. El problema dice lo siguiente: la temperatura de una sustancia que se halla en una habitación que está a 30 grados baja de 100 grados a 80 grados en 15 minutos. Determinar la temperatura de la sustancia al cabo de 20 minutos. Aquí tenemos nuestro problema, del cual podemos sacar los siguientes datos. Tm me representa la temperatura del medio que rodea el fenómeno el cual estoy estudiando. En este caso, pues es la temperatura de la habitación. La puedo tomar como mi variable Tm. Ahora, otro dato que me ofrece el problema, tal vez no venga de manera directa, pero lo puedo deducir de manera implícita, es que cuando T tiene el valor de 0, la temperatura inicial es de 100 grados. Este dato lo puedo sacar de esta parte del enunciado, donde dice que la sustancia está a 100 grados y después baja a 80. Entonces, como inicialmente estaba a 100 grados, puedo afirmar que inicialmente pues se trata de T igual a 0. Otro dato que me da el problema es la temperatura al cabo de 15 minutos. Entonces puedo escribirla de la siguiente manera. Cuando T es igual a 15 minutos, la temperatura vale 80. Más adelante veremos cómo vamos a convertir estos 15 minutos a horas para trabajar el problema únicamente en horas. Bueno, aquí en esta parte tengo mis datos del problema, tengo mi ecuación que me simula la ley del enfriamiento de Newton, entonces lo que resta sería sustituir mis datos en la ecuación y poder solucionar la ecuación diferencial. En este caso, el único dato que puedo ingresar en la fórmula sería la temperatura del medio ambiente. Como podemos darnos cuenta, el problema me dice que es de 30. Entonces, traigo mi ecuación diferencial y sustituyo Tm por el valor de 30. Y si nos damos cuenta, esta ecuación diferencial se puede resolver mediante variables separadas. Entonces, aquí lo único que hago es que todo este término de menos k por t menos 30 lo paso hacia el otro lado con signo contrario. Entonces, de este lado me quedaría dt en dt minúscula igual a k por t menos 30. Y de esta manera el dt que tengo dividiendo lo voy a pasar multiplicando y el t menos 30 lo voy a pasar dividiendo, ya que está multiplicando a la constante. Y de esta manera nos damos cuenta que las variables ya quedan separadas. Eso quiere decir que sigue ahora la parte de la integración. Entonces, integro la primera parte de mi ecuación de la misma manera que la segunda, y aquí estas integrales son muy conocidas. La primera se trata de un logaritmo natural de t menos 30, y la otra, como tengo una constante y estoy integrando respecto a t, las integrales quedarían de esta manera. Logaritmo natural de t menos 30 igual a k por t más una constante. Esta constante arbitraria la voy a tomar como una constante única para ambas integrales. Recordemos que estoy buscando una función que me modele el comportamiento de esta sustancia y su pérdida de calor. Entonces lo que estoy buscando en realidad es una función T de temperatura, y lo que necesito en esta parte es poder despejar la T mayúscula. Para poder despejar este logaritmo hacia el otro lado, tengo que sacar exponencial. Entonces, en la parte izquierda pongo t menos 30 igual a exponencial elevada a la kt más c. Y aquí aplicar algunas propiedades de los exponentes, y este 30
lo pasé restando. Entonces de esta manera t mayúscula es igual a 30 más exponencial a la kt por exponencial a la c. Aquí los separo por multiplicación de exponentes. Y por último, aquí como tenemos una constante elevada a otra constante arbitraria, puedo reducirlo a una sola constante. Entonces, como ecuación, digo que la temperatura es igual a 30 más C por exponencial elevado a la K por T. Y esta ecuación es la que me modela el comportamiento de la pérdida de calor de esta sustancia. Ahora, para poder encontrar el valor de esta constante arbitraria, vamos a recurrir a nuestros valores iniciales. Podemos hacerlo mediante este dato que tenemos de la temperatura en 100 grados. Como estamos diciendo que la sustancia tenía 100 grados en un tiempo t, esos datos podemos sustituirlos en esta ecuación en negro. Entonces, haciendo la sustitución me va a quedar 100, que es la temperatura, igual a 30 más c por exponencial a la k por 0, porque es el valor de t, y aquí puedo realizar algunas reducciones para poder encontrar el valor de c. Aquí lo que hago primero es este 30 lo tenemos de signo positivo, lo mandamos restando hacia el otro lado del signo igual. Y en esta parte, exponencial a la 0, porque veamos que tengo k por 0, aquí hay un 0 y me quedaría exponencial a la 0, y eso vale 1. Entonces de este lado únicamente tendría c y del otro lado la resta de 100 menos 30. Y como resultado final, c tengo que vale 70. Entonces tomo como referencia mi ecuación que tenía en negro y realizo la sustitución de c. Y como resultado para mi función tendría que t es igual a 30 más 70, que es el valor de c, por exponencial a la kt. Como siguiente paso, debo de encontrar el valor de esta constante k, ya que esta constante k me va a permitir encontrar el valor de la temperatura en cualquier tiempo t. Ahorita no puedo sustituir estos 20 minutos en esta parte de arriba de la función porque me sigue quedando el valor de k. Entonces ese valor lo debo de determinar mediante una sustitución de temperaturas y de tiempos. En este caso, pues el valor que me va a servir es este dato que me ofrece el problema, donde me dice que la temperatura es de 80 grados después de 15 minutos. Entonces tomo esta ecuación que tengo en color amarillo y la voy a sustituir por esos datos. Entonces, temperatura T mayúscula vale 80 igual a 30 más 70 por exponencial elevado a la K por T. Ahora, si nos damos cuenta, el tiempo lo estoy trabajando en horas. No importa si ustedes lo están trabajando en minutos o en segundos o en horas. En este caso decidí hacerlo en horas. Únicamente tengan cuidado de que todas las ecuaciones, todos los cálculos que realicen sea en una sola unidad de medida. Los 15 minutos en una hora equivalen a un cuarto, es por eso que aquí sustituyo t por un cuarto. Y si nos damos cuenta después de esta sustitución, la única variable que me queda sería la constante k. Entonces, realizando los despejes me va a quedar 80 menos 30, el 30 pasa restando, y el 70 como va a quedar multiplicando va a pasar dividiendo. Esto va a ser igual a k entre 4. Aquí realicé la multiplicación de k por 1 entre 4 y me quedo de esta manera. Ahora, realizo la resta de 80 menos 30, me quedaría 50 entre 70. Después le saco décima y como resultado obtengo 5 séptimos, igual a exponencial elevado a la k entre 4. Recordemos que la variable que quiero despejar es k. Eso quiere decir que este exponencial lo voy a despejar hacia el otro lado de la ecuación. Para realizar el despeje de exponencial debo de sacar logaritmo natural de lo del otro lado. En este caso me quedaría logaritmo natural de 5 séptimos, igual a k entre 4. Lo que tenga de exponente baja y se convierte pues, en un término lineal, en este caso k sobre 4. Y por último, este 4 que está dividiendo lo paso multiplicando. Y como resultado final obtengo que k es igual a 4 logaritmo de 5 séptimos. Ahora de esta manera puedo contestar lo que me está pidiendo el problema. Determine la temperatura de la sustancia
al cabo de 20 minutos. Entonces lo único que estoy haciendo es que esta ecuación que tengo en color amarillo la estoy sustituyendo en esta parte. Diré que la temperatura es igual a 30 más 70 por exponencial elevado a la k. K, como podemos ver, tiene valor de 4 logaritmo de 5 séptimos por tiempo. En este caso el tiempo, como me está hablando de 20 minutos y yo estoy utilizando la ecuación para horas, esos 20 minutos equivalen a un tercio de hora. Es por eso que aquí está multiplicado por t, que es el valor de un tercio. Realizando las operaciones correspondientes a esta ecuación, me quedaría temperatura es igual a 30 más 70. Aquí multipliqué el 4 por el último un tercio y me quedó 4 tercios del logaritmo de 5 séptimos. Todo esto podríamos ingresarlo directamente a una calculadora y obtener un resultado final de 74.69 grados. Y esta es la temperatura que va a estar la sustancia al cabo de los 20 minutos. Les agradezco mucho que hayan visto esta clase. Si hay alguna duda, estaré al pendiente con sus comentarios. Gracias y nos vemos en el próximo. ¿Qué tal? Buen día. En este video vamos a resolver un ejemplo del tema de ley de enfriamiento de Newton, que son aplicaciones de ecuaciones diferenciales. Para estas alturas es recomendable que ustedes sepan cómo resolver una ecuación diferencial por medio de variables separadas, ya que el modelo de la ley del enfriamiento de Newton viene dado por la siguiente ecuación diferencial: dt en dt minúscula menos k por t menos m igual a 0. Entonces con esta ecuación vamos a resolver el siguiente ejemplo, que dice: un termómetro se cambia de una habitación donde la temperatura es de 70 grados Fahrenheit al exterior, donde la temperatura del aire es de 10 grados Fahrenheit. Después de medio minuto, el termómetro indica 50 grados Fahrenheit. ¿Cuál es la lectura del termómetro en t igual a un minuto y cuánto tiempo le tomará al termómetro alcanzar los 15 grados Fahrenheit? Bueno, aquí tenemos el problema. Podemos sacar algunos datos del mismo. Por ejemplo, aquí la temperatura del medio ambiente, que es el dato Tm. Si nos damos cuenta, dice que es de 10 grados Fahrenheit. Otro dato también es cuando T es igual a 0. La temperatura inicial vale 70 grados Fahrenheit. Ese dato lo podemos sacar de la primera parte del problema, en este enunciado, donde dice que el termómetro se cambia de una habitación donde la temperatura es 70. O sea, inicialmente ese termómetro estaba a 70 grados Fahrenheit. Entonces podemos tomarlo como si fuera T igual a 0. Después, otro dato es cuando han pasado 30 segundos. Ese dato también me lo da el problema, cuando dice que después de medio minuto el termómetro ya indica 70. Eso quiere decir que el termómetro estaba en la habitación, después sale a la temperatura del medio ambiente y como es de 10, pues obviamente los 70 tienen que ir bajando. Entonces después de medio minuto o 30 segundos, ese termómetro ya indica 50 grados Fahrenheit. Entonces mediante estos datos podemos resolver las preguntas que nos está solicitando en la última parte. Para poder hacerlo, vamos a tener que resolver esta ecuación diferencial, pero lo primero que debemos de hacer es sustituir este Tm, que es la temperatura del medio ambiente. Entonces traigo mi ecuación diferencial y me va a quedar dt en dt minúscula menos k por t menos 10 igual a 0. Esta ecuación diferencial se resuelve por medio de variables separadas, entonces aquí lo que hago es que todo este término de k por t menos 10 lo paso hacia el otro lado con signo contrario. Como tiene menos, lo pongo positivo. De igual manera, este dt que está dividiendo pasa multiplicando y este t menos 10 que está multiplicando pasa dividiendo. Y cuando ya tengo mis variables separadas, realizo la integración. Entonces integro mi primer parte de la ecuación y la segunda. En este caso, la primera integral es muy sencilla, se trata de un logaritmo natural y en la segunda integral tengo una constante que estoy integrando respecto a t. Entonces, como resultado voy a obtener logaritmo natural de t menos 10 igual a kt más una constante arbitraria para ambas integrales. Ahora,
Recordemos que mi respuesta a una ecuación diferencial es encontrar la función de la que estoy hablando. En este caso la función se trata de la temperatura. Eso quiere decir que este logaritmo natural lo voy a despejar hacia el otro lado y me va a quedar lo siguiente. Recordemos que cuando despejo un logaritmo natural, todo lo del otro lado pasa a ser exponente de un exponencial. Entonces aquí como resultado me quedaría t menos 10 igual a exponencial elevada a la kt más c. Después despejo la temperatura, este 10 que está restando lo paso sumando y me quedaría t mayúscula, temperatura es igual a 10 más, y aquí en este término de exponencial a la kt más c, estoy aplicando propiedades de los exponentes, que dice que si tengo dos exponentes sumados, puedo separarlos en multiplicaciones de los mismos. Y entonces me quedaría e elevado a la kt por e elevado a la c. Y de igual manera, este exponencial que tengo elevado a la c, lo puedo reducir a una sola c mayúscula, porque si tengo una constante elevada a otra constante, pues puedo dejarla en una sola constante. Y me quedaría de esta manera. Temperatura es igual a 10 por C por exponencial a la kt. Entonces aquí ya tenemos la solución a la ecuación diferencial. Ahora, tenemos un dato que me arroja el problema, que es cuando T igual a 0, la temperatura vale 70 Fahrenheit. Este dato lo voy a utilizar para poder encontrar el valor de C mayúscula de la constante. Y lo único que hago pues es sustituir los valores en esta ecuación en negro. Me quedaría 70, que es el valor de la temperatura, igual a 10 más C por exponencial a la kt. Entonces me quedaría más C por E a la K por 0. Y si hacemos operaciones, pues me va a quedar lo siguiente. Este 10 se pasa restando. Aquí tengo exponencial a la k por 0 me quedaría 0 y exponencial a la 0 da 1. Entonces únicamente me quedaría c mayúscula y haciendo la resta obtendría 70 menos 10, el valor de c vale 70. Entonces esa misma ecuación que tengo en color negro la voy a poner aquí abajo, pero el valor de c, que es 60, pues ya está sustituido. Y esta es la función de temperatura que me modela el enfriamiento de este termómetro. Entonces, para empezar a contestar las preguntas, me falta encontrar un valor que es muy importante. En este caso estoy hablando del valor de K. Si no tengo el valor de K, no voy a poder determinar los valores de las temperaturas en diferentes tiempos. Entonces, para poder encontrarlo, debo de utilizar esta ecuación, pero sustituida con otros datos que me arroja el problema. Los datos que estoy utilizando es cuando la temperatura del termómetro es 50 Fahrenheit. El tiempo era de 30 segundos. Entonces, esta ecuación la voy a trabajar en minutos. Entonces, tengo que 30 segundos, pues vale medio minuto. Es por eso que le estoy sustituyendo como t un medio. Y la temperatura, como era de 50, pues bueno, la voy a sustituir en la temperatura a los 30 segundos. Y me quedaría 50 es igual a 10 más 60 por exponencial a la k por t. Si nos damos cuenta, pues esta multiplicación de k por t, pues me va a quedar k por un medio. Ahora debo de realizar el despeje de la letra k. El despeje está sencillo, únicamente paso este 10 hacia el otro lado con signo contrario, me quedaría 50 menos 10 y este 60 que está multiplicando pasa dividiendo y del otro lado multiplico k por un medio, sería k medios. Después realizo la resta de 50 menos 10, eso sería 40 entre 60. Después lo simplificamos y me quedaría como 2 tercios. Y del otro lado exponencial elevado a la k sobre 2. Para poder despejar este exponencial, sacaré el logaritmo natural a todo lo del otro lado y de esta manera me quedaría logaritmo natural de 2 tercios en el lado izquierdo y el exponente que tiene la exponencial pasaría de esta manera, en forma de fracción. Y por último, para despejar la letra K, este 2 que está dividiendo pasa multiplicando y me quedaría K es igual a 2 logaritmo natural de 2 tercios o menos 0.8109 en su forma decimal. Con este valor de K puedo contestar mis preguntas. Si nos damos cuenta, la primera me dice
¿Cuál será la lectura del termómetro cuando T vale 1? Entonces voy a tomar esta misma ecuación en amarillo y la voy a sustituir. Y voy a decir temperatura es igual a 10 más 60 por exponencial a la K, que ya tengo su valor, es 2 logaritmo de 2 tercios, por el tiempo. Y si nos damos cuenta el tiempo, lo estoy utilizando en minutos, como previamente acá lo había utilizado con los 30 segundos. Aquí como es un minuto, le pongo únicamente 1 y realizo todas las operaciones. Me va a quedar T es igual a 10 más 60 por la exponencial elevada a la menos 0.8109, que es el valor de K. Como resultado final, la temperatura es igual a 36.66 grados Fahrenheit. Y así de esta manera queda contestada la primera pregunta. La segunda dice, ¿cuánto tiempo le tomará al termómetro alcanzar los 15 Fahrenheit? Recordemos que ese termómetro estaba a 70, luego 50 y cada vez más se está enfriando hasta que va a llegar al equilibrio térmico de la temperatura ambiente, que es de 10. Pero pues vamos a obtener al cuánto tiempo pues llega a los 15 grados. Entonces únicamente voy a realizar esta sustitución. Voy a utilizar esta misma ecuación en amarillo, pero si se dan cuenta estoy sustituyendo la temperatura. Entonces la temperatura aquí tiene valor de 15 y me quedaría 15 es igual a 10 más 60 por exponencial elevado a la K, aquí K lo puse ya en su forma decimal, por T. Si nos damos cuenta, T es el valor que estoy buscando y ya de hecho es la única variable que tengo en esta igualación. Entonces realizo las reducciones y en este caso me quedaría 15 y este 10 que está sumando lo paso restando, me quedaría como 15 menos 10, 60 pasa dividiendo por la exponencial elevado a la menos 0.8109t. Haciendo algunas operaciones me va a quedar lo siguiente. El despeje de t es igual al logaritmo de 5 entre 60. Si hacemos la resta, me va a quedar 15 menos 10. Esto sería 5 entre 60. Y para despejar esta exponencial sería sacar logaritmo a lo del otro lado. Y lo del otro lado pues es el 5 sesentavos. Aquí lo podemos reducir, pero pues bueno, para efectos prácticos voy a ponerlo de esta manera. Únicamente pasé el término como está. Ahora este exponente, cuando se saca el logaritmo del otro lado, el exponente de la e baja. Entonces, como tengo menos 0.8109t y va a estar multiplicando, pues ese menos 0.8109 va a pasar dividiendo. Y de esta manera tengo el despeje de t. Y por último, pongo todo este término en la calculadora y obtengo un resultado final de t es igual a 3.064 minutos. Recordemos que la ecuación la estuve trabajando en minutos, es por eso que mi resultado final está dado en minutos. Y de esta manera terminamos este ejemplo de aplicaciones de ecuaciones diferenciales, más específicamente ley del enfriamiento de Newton. Les agradezco mucho que hayan visto esta clase. Estaré al pendiente si tienen alguna duda o comentario. Nos vemos en el próximo. Gracias. Buen día, ¿qué tal? En este video vamos a resolver un ejemplo del tema de circuitos en serie, que son aplicaciones de las ecuaciones diferenciales. Para comenzar el ejemplo, vamos a ver qué ecuaciones vamos a utilizar para poder resolverlo. La primera sale de la segunda ley de Kirchhoff, que establece que la suma de la caída de voltaje del inductor más la caída del voltaje del resistor I por R es igual al voltaje aplicado o la fuerza electromotriz del circuito. Por lo tanto, la ecuación diferencial para la corriente es, y como pueden ver aquí tenemos la ecuación diferencial para denotar un circuito simple en serie. Este es un circuito que es LR. Más adelante también hay un tipo de circuito que es RC. Estos que son LR se tratan de circuitos en serie, tal como el que tengo en esta parte, donde únicamente tengo una fuerza electromotriz, que es un dispositivo que alimenta el circuito y la alimenta esa fuerza electromotriz pasando por la resistencia y por un inductor o una bobina. Entonces, como este circuito contiene una bobina y un resistor, el circuito es L y R. También existen otro tipo de circuitos
en serie, que son como el que estoy poniendo en esta parte derecha, y estos circuitos se les conoce como circuitos RC. Este tipo de circuitos ya no contienen un inductor. Ese inductor es sustituido por un capacitor. Como definición para este circuito RC, podemos decir lo siguiente. Si sumamos la caída de voltaje y capacitor de capacitancia C, Q de T sobre C, donde Q pues es la carga del capacitor, la segunda ley de Kirchhoff queda expresada de la siguiente manera. Y aquí, como podemos ver, pues tenemos la segunda ley aplicada a este circuito RC. Aquí estamos aplicando la ley de Ohm para voltaje, para caída de voltaje, que sería I por R, más la carga del capacitor entre la capacitancia. Y esto va a ser igual a la fuerza electromotriz que da energía al circuito RC. Después, tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. La corriente es la derivada de la carga respecto al tiempo. Si sustituimos esta I de t igual a dq en dt en la segunda ley de Kirchhoff, si nos damos cuenta que tenemos la I multiplicada por la resistencia, nos va a quedar de la siguiente manera. R por dq en dt más q entre c igual a E de t. Y como podemos ver, aquí tenemos dos ecuaciones que me modelan el comportamiento de los circuitos en serie, ya sea en LR o CR. LR, que es cuando tengo un inductor y una resistencia, y los circuitos RC, que es cuando tengo una resistencia y un condensador. Dependiendo de los datos que me da el problema, pues voy a utilizar ya sea la de LR o la de RC. El problema que vamos a resolver dice lo siguiente. Una batería de 12 voltios se conecta a un circuito en serie en el que el inductor es 0.5 o un medio Henry y la resistencia es de 10 ohms. Determina la corriente I de t si la corriente inicial es 0. Aquí, como primera observación, debo de ver que el circuito en serie tiene un inductor y tiene una resistencia. Entonces voy a utilizar la ecuación diferencial LR y realizar la sustitución de mis datos. Aquí en el problema me está ofreciendo tres valores que puedo sustituir en la ecuación LR. La primera, pues es la resistencia. Esa tiene un valor de 10, aquí me lo indica el problema. La otra es la inductancia, que tiene valor de 1 medio, también me lo está dando el problema. Y por último, la fuerza electromotriz, o E de t, esa tiene un valor de 12 voltios. Con estos tres valores los puedo sustituir en mi ecuación diferencial y me quedaría de la siguiente forma. Voy a poner 1 medio por dI en dt, ya sustituyendo L, más R por I. R tiene el valor de 10 y del otro lado igual a E de t. E de t es la fuerza electromotriz y tiene valor de 12. Ahora, esta ecuación se trata de una ecuación diferencial lineal. Entonces, para poder resolverla, debo de acomodarla en su forma lineal. Eso quiere decir que la derivada de la función respecto al tiempo no tenga ningún elemento multiplicando o dividiendo. Aquí, como podemos ver, está dividiendo el 2. Para poder retirarlo, toda esta ecuación la voy a multiplicar por el número 2. En el primer caso, pues me quedaría 2 por 1, es 2 y se va a cancelar con este de abajo. Entonces, se va y únicamente queda dI en dt. Después este 10 por 2 lo multiplico y quedaría 20 y del otro lado 12 por 2 quedaría 24. Y de esta manera esta ecuación ya tiene la forma lineal. Aquí, como podemos ver, la forma lineal es la derivada de la función más una función p que multiplica a la función sin derivar igual a q de t. En este caso, los valores de p serían 20, p de t y q de t sería 24. Ahora lo que voy a hacer es determinar este factor de integración para ecuaciones diferenciales lineales. Dice mu de t es igual a exponencial elevada a la integral de p de t en dt. Entonces, si realizo mis sustituciones, p de t, pues ya había dicho que tiene valor de 20 y q de t es el valor de 24. Realizando la operación me quedaría mu de t es igual a exponencial elevado a la integral de p, que tiene valor de 20, en dt. Y la integración me quedaría como exponencial a la 20t, ya realizando la integral de 20 en dt. Ahora
Voy a utilizar esta ecuación que sirve para determinar una función de una ecuación diferencial lineal. Realizando las sustituciones me quedaría i por mu, y recordemos que es la función que estoy buscando, entonces esa no la sustituyo, pero mu tiene valor de e elevado a la 20t igual a la integral de q por mu. Q tiene valor de 24 y el factor de integración, que es mu, e elevado a la 20t. Entonces estos quedan ahí multiplicados. Después realizo la integral y me quedaría i por e a la 20t igual a 24 entre 20 por exponencial a la 20t. Aquí la integración, pues lo que hice fue sacar el 24 como una constante y quedó multiplicando a exponencial a la 20t. Y la integral de e a la 20t sería e a la 20t entre 20. Entonces, cuando multipliqué el 24 por la integral, quedó 24 veinteavos de e a la 20t. Y le agrego una constante arbitraria. Después, para despejar la i, este e a la 20t queda dividiendo a ambos términos. Entonces, si nos damos cuenta en el primer término, cuando lo paso a dividir, se cancelaría con este e a la 20t. Y aquí realizo la simplificación. 24 entre 20, pues lo voy reduciendo y al final me quedaría como 6 quintos. La constante también queda dividido entre exponencial a la 20t y quedaría de esta manera. Entonces, si nos damos cuenta, aquí ya tengo mi función de la corriente, pero me falta esta última parte del enunciado donde dice si la corriente inicial es cero. Ahora, como la corriente inicial es cero, debo de tomar esta condición inicial. Eso quiere decir que únicamente sustituyo el valor de t, que tiene valor de 0, y el de i, que también vale 0. Y eso me quedaría 0 es igual a 6 quintos más c entre e elevado a la 20 por 0. 20 por 0, pues vale 0, y e a la 0 tengo que vale 1. Este 6 quintos que está positivo lo mandé hacia el otro lado con signo negativo y me quedó como menos 6 quintos igual a c mayúscula entre 1. Y por último, pues este 1 pasa multiplicando y como resultado para c tengo que c tiene el valor de menos 6 quintos. Realizando la sustitución en la función que tengo en amarillo me quedaría lo siguiente. I de t es igual a 6 quintos más menos 5 sextos entre e a la 20t. Realizando aquí algunas operaciones, aquí le pongo un 1 para que se me convierta en fracción y aplico ley de la herradura. Buen día, ¿qué tal? En este video vamos a resolver un ejemplo del tema de circuitos en serie, que son aplicaciones de las ecuaciones diferenciales. Para comenzar el ejemplo, vamos a ver qué ecuaciones vamos a utilizar para poder resolverlo. La primera sale de la segunda ley de Kirchhoff, que establece que la suma de la caída de voltaje del inductor más la caída del voltaje del resistor I por R es igual al voltaje aplicado o la fuerza electromotriz del circuito. Por lo tanto, la ecuación diferencial para la corriente es, y como pueden ver aquí tenemos la ecuación diferencial para denotar un circuito simple en serie. Este es un circuito que es LR. Más adelante también hay un tipo de circuito que es RC. Estos que son LR se tratan de circuitos en serie, tal como el que tengo en esta parte, donde únicamente tengo una fuerza electromotriz, que es un dispositivo que alimenta el circuito y la alimenta esa fuerza electromotriz pasando por la resistencia y por un inductor o una bobina. Entonces, como este circuito contiene una bobina y un resistor, el circuito es L y R. También existen otro tipo de circuitos en serie, que son como el que estoy poniendo en esta parte derecha, y estos circuitos se les conoce como circuitos RC. Este tipo de circuitos ya no contienen un inductor. Ese inductor es sustituido por un capacitor. Como definición para este circuito RC, podemos decir lo siguiente. Si sumamos la caída de voltaje y capacitor de capacitancia C, Q de T sobre C, donde Q pues es la carga del capacitor, la segunda ley de Kirchhoff queda expresada de la siguiente manera. Y aquí, como podemos ver, pues tenemos la segunda ley aplicada a este circuito RC. Aquí estamos aplicando la ley de Ohm
para voltaje, para caída de voltaje, que sería I por R, más la carga del capacitor entre la capacitancia. Y esto va a ser igual a la fuerza electromotriz que da energía al circuito RC. Después tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. La corriente es la derivada de la carga respecto al tiempo. Si sustituimos esta I de t igual a dq en dt en la segunda ley de Kirchhoff, si nos damos cuenta que tenemos la I multiplicada por la resistencia, nos va a quedar de la siguiente manera. R por dq en dt más q entre c igual a E de t. Y como podemos ver, aquí tenemos dos ecuaciones que me modelan el comportamiento de los circuitos en serie, ya sea en LR o CR. LR, que es cuando tengo un inductor y una resistencia, y los circuitos RC, que es cuando tengo una resistencia y un condensador. Dependiendo de los datos que me da el problema, pues voy a utilizar ya sea la de LR o la de RC. Para este problema vamos a deducir cuál de las dos ecuaciones vamos a utilizar. Se aplica una fuerza electromotriz de 100 volts a un circuito en serie RC. Si nos damos cuenta, aquí el mismo problema ya me dice que el circuito se trata de RC. Eso quiere decir que va a tener una resistencia y un capacitor. Luego dice, en el que la resistencia es de 200 ohms y la capacitancia es de 10 a la menos 4 faradios. Me pide determinar la carga Q de T del capacitor si la carga en el tiempo cero es igual a cero. Después me dice que encuentre la corriente I de T. Bueno, aquí como podemos darnos cuenta el problema, pues ya me da la indicación de que se trata de un circuito en serie RC. Eso quiere decir que voy a utilizar mi ecuación diferencial RC. La pongo en esta parte y voy a empezar a deducir los datos que me da el problema. El primer dato es la resistencia. En este caso tiene un valor de 200 ohmios. Es un dato muy fácil de localizar en el segundo enunciado del problema. El segundo dato es la capacitancia. Si nos damos cuenta, el mismo problema me dice que vale 10 a la menos 4 faradios. Entonces, tengo aquí el primero, el segundo dato que me da el problema, y como tercero, tengo la fuerza electromotriz, que para este problema tiene un valor de 100 voltios. Después de que ya conozco mis datos que me da el problema, voy a regresar a mi ecuación diferencial y voy a realizar la sustitución. Aquí, como podemos ver, tengo tres datos que puedo sustituir de forma directa: la resistencia, la capacitancia y por último la fuerza electromotriz. Y como los tengo, la ecuación sustituida quedaría de esta manera: R, que es 200, por dq en dt, más 1 entre c, pero el valor de c vale 10 a la menos 4, igual a E de t, que tiene un valor de 100 voltios. Después, esta ecuación diferencial se trata de una ecuación lineal. Eso quiere decir que debo de acomodarla de esta manera, donde la derivada de la función pues esté al inicio y aparte no se esté multiplicando por nada. Aquí, como se está multiplicando por 200, pues lo que debo de hacer es dividir toda la ecuación entre 200 para dejar sola la primera derivada, que sería la derivada de Q respecto al tiempo, que a fin de cuentas es lo que estoy determinando, la función de carga. Entonces, aquí lo que hago es dividir toda la ecuación entre 200 y me quedaría de la siguiente manera: 200 entre 200 en el primer término, eso con el objetivo de poder cancelarse, 200 entre 200. Después 1 entre 200 por 10 a la menos 4 por Q, eso es igual a 100 entre 200 en el lado derecho. Realizando las reducciones quedaría dq en dt más 1 entre 0.02, que es la multiplicación de 200 por 10 a la menos 4q, igual, y aquí pues puedo simplificar, le saco centésima y me quedaría un medio. Ahora lo que hago es una pequeña reducción en este término del medio. El primero, que es la función de q de t, pues lo voy a pasar exactamente como está. Después más 1 entre 0.02, tengo que da 50q, y del otro lado pues un medio. Ahora, para poder resolver esta ecuación lineal, debo de determinar los parámetros p de x, que tiene el valor de 50, y q de x, que es el valor de un medio, que es el que queda en la parte derecha. El valor de p es el que queda multiplicando
a la función, que es q en este caso. Ahora, voy a utilizar esta fórmula para poder determinar el factor integrante o factor de integración. La fórmula dice mu de x es igual a exponencial elevado a la integral de p de x de x. El valor de p de x tiene 50, entonces realizo la sustitución y me quedaría mu de t, porque mi variable que estoy trabajando sería t, es igual a exponencial elevada a la 50 de t. Y realizando la integración, pues me quedaría mu de t es igual a exponencial elevado a la 50t. Y este exponencial a la 50t es mi factor de integración. Ahora voy con mi fórmula para poder resolver una ecuación diferencial lineal y realizo las sustituciones. Aquí estoy multiplicando la función por el factor de integración y me quedaría la función, que en mi caso es la letra q, por el factor de integración, que tiene valor de exponencial a la 50t. Y del otro lado, igual a la función por el factor de integración. La función q, en este caso, tiene valor de 1/2, que es lo que está en la parte derecha, ya después de la ecuación diferencial. Vale 1/2 por el factor de integración, que es e a la 50t. Después esta integral, pues la debo de resolver de la siguiente manera. Este primer término lo bajé exactamente como está. 1/2 sale como una constante y después integro exponencial a la 50. Su integral sería derivar la parte del exponente, que es 50t, quedaría 1 entre 50 por exponencial a la 50t y le agrego una constante arbitraria. Todo eso queda multiplicado por el 1/2. Ahora, recordemos que yo estoy buscando la carga Q de T del capacitor. Eso quiere decir que tengo que despejar esta letra Q. La primera operación que podría hacer sería multiplicar este 1/2 por cada uno de los términos que tengo dentro del corchete. Y después este E a la 50 pues quedaría dividiendo. Entonces, si nos damos cuenta, aquí multiplico 1/2 por 1/50, sería 1 centésimo. Pero cuando mando a dividir este exponencial a la 50t, quedaría pues e a la 50t en la parte de arriba entre el centésimo que multiplica a la exponencial a la 50t, más aquí estoy multiplicando 1/2 por la constante, quedaría simplemente la constante, pero cuando mando a dividir el exponencial a la 50t, pues queda dividiendo a esa constante arbitraria. Por último, como resultado la pongo en forma de función y quedaría q de t es igual a 1 entre 100 más la constante por exponencial a la menos 50t. Aquí lo que hice fue pasar este exponencial a la 50 para que quede multiplicando a la constante. Por último, puedo determinar lo que me está solicitando el problema, que es la carga del capacitor si q de 0 es igual a 0. Esto lo puedo ver como una condición inicial. Para poder contestarlo, lo hago en la siguiente diapositiva. Para dar continuidad, tomo mi función de carga, que es mi respuesta a la ecuación diferencial de la diapositiva anterior, y realizo las sustituciones. Como me está indicando que q de 0 es igual a 0, eso quiere decir que el valor de t es igual a 0, así como el de q. Si realizo las sustituciones me quedaría 0 es igual a 1 centésimo más la constante por la exponencial elevada a la menos 50t, pero como t tiene el valor de 0, sería exponencial a la 0. Ahora, para poder determinar el valor de c, únicamente realizo el despeje. Como este exponencial a la 0 vale 1, únicamente podría mandar este otro término, que sería el 1 centésimo, con signo contrario hacia el otro lado. Y en el lado derecho me quedaría la letra C. Regreso a mi función de carga y realizo la sustitución de la letra C. Y como resultado me quedaría Q de T es igual a 1 centésimo menos 1 centésimo de exponencial a la menos 50t. Como tengo denominador igual, que son centésimos, paso 1 centésimo y en la parte de los numeradores hago la operación que me indica. En este caso sería 1 menos exponencial a la menos 50 y me quedaría Q de T igual a 1 menos exponencial a la menos 50t entre 100. Y de esta manera queda contestado el primer inciso, donde me pide la carga Q de T del capacitor si Q de 0 es igual a 0.
Después me pide encontrar la corriente I de t. La corriente I de t la puedo determinar aplicando la segunda ley de Kirchhoff, que dice I por R más Q entre C igual a fuerza electromotriz. Realizando las sustituciones me quedaría de la siguiente manera. R por I, pues únicamente pongo 200 por I. Como conozco la resistencia, tiene valor de 200, lo puedo manejar de esta manera, 200 por I. Después más Q entre C. Q, pues es la función que acabo de determinar, que es la de 1 menos exponencial a la 50 entre 100, entre la capacitancia. Como siguiente paso, debo de llegar al despeje de la letra I. Aquí las primeras operaciones que podría hacer es aplicar la ley de la herradura en este término fraccionario que tengo en esta parte. Entonces, realizando esas operaciones, me quedaría lo siguiente. 200i lo voy a bajar exactamente como está. Después, aplicando ley de la herradura, me quedaría 1 por 1 menos e a la menos 50t y me quedaría exactamente lo mismo. Después los medios, que sería 100 por 10 a la menos 4. Y aquí ya está aplicada la ley de la herradura. Eso es igual a 100 voltios. Como siguiente paso, voy a bajar el 200i igual al 100 que ya tenía en la parte derecha y este término de Q entre C lo voy a pasar restando. Cuando lo paso restando en la parte de arriba, lo voy a dejar exactamente como está, que es 1 menos e a la menos 50t entre la multiplicación de 100 por 10 a la menos 4. Aquí obtengo un valor de 0.01. Por último, para poder realizar el despeje de la I de la corriente, este 200 que está multiplicando pasa dividiendo a cada uno de los términos del otro lado. Entonces aquí me quedaría I es igual a el 100 entre 200 menos 1 menos e a la menos 50t entre 200 por 0.01. Ya por último realizo las operaciones. Aquí en el primer caso 100 entre 200, pues le saco centésima y me quedaría un medio. Después menos 1 menos e a la menos 50t en la parte de arriba, también lo bajé igual. Y en la parte de abajo 200 por 0.01, pues queda el 2. Ahora, si nos damos cuenta, esta es una operación de fracciones con denominador igual. Entonces lo que hago, pues es pasar un denominador, que en este caso es el 2, y arriba en los numeradores, pues hago la operación. Arriba me va a quedar 1 menos y todo lo de la segunda fracción, que sería menos 1, más e a la menos 50t. Aquí si nos damos cuenta, este signo también me afecta al exponencial, es por eso que cambia a positiva. Y por último, este 1 y este menos 1 se suman y se hace 0, y únicamente como resultado final tendría que la función de la corriente I de t es igual a exponencial a la menos 50t sobre 2. Y de esta manera pues queda contestado donde ahí se encuentre la corriente I de t. Bien, aquí terminamos este ejemplo. Estaré al pendiente si tienen alguna duda al respecto. Nos vemos en el próximo. Gracias. Buen día, ¿qué tal? En esta clase revisaremos un ejemplo del tema de vida media. Vida media son aplicaciones de las ecuaciones diferenciales. Comenzamos por la definición de lo que es vida media y nos menciona que es una medida de la estabilidad de una sustancia radiactiva o simplemente un tiempo que tarda en desintegrarse o transmutarse en otro elemento la mitad de los átomos de una muestra inicial. Eso quiere decir que podemos ver a la vida media como un tiempo, se mide en años por lo regular y estamos hablando únicamente de la mitad de los elementos, es por eso que se llama vida media. Eso quiere decir que si por ejemplo yo tengo 100 gramos de algún elemento, tienen que pasar cientos o miles de años para que la mitad de esos 100 gramos, o sea 50 gramos, se transmute en otro elemento. Y cuando hayan transcurrido esa cierta cantidad de años, a esa cantidad le voy a llamar vida media. Y pues mientras mayor sea la vida media de una sustancia, quiere decir que es más estable ese elemento. Aquí tenemos dos de los más comunes. El primero es la vida media del radio. El radio altamente radiactivo tiene una vida media de aproximadamente 1700 años.
Si yo tengo una muestra inicial de radio y pasan 1700 años, la mitad de esa muestra inicial que tenía ya se ha convertido en radón. Entonces, esa cantidad de años la puedo tomar como si fuera la vida media. Otro ejemplo que tengo sería el ejemplo del isótopo de uranio. El uranio es una sustancia muy estable y su vida media oscila entre los 4.500 millones de años. Como pueden ver, pues es una cantidad de años bastante grande, y en toda esta cantidad de años, pues únicamente la mitad de esa muestra inicial que se tiene se convierte o se transmuta en plomo. Aquí tengo una ecuación diferencial que me modela el comportamiento de la vida media para diferentes elementos. Esta ecuación diferencial se puede resolver mediante variables separadas. Ahorita veremos de qué manera la resuelvo en la siguiente diapositiva. Pero una ecuación más que voy a utilizar sería la siguiente. Esta ecuación es una ecuación que me permite definir el concepto de vida media. Aquí lo que estoy diciendo es que si yo tengo una muestra inicial de algún elemento cualquiera que sea y pasa un tiempo, eso quiere decir que la mitad de esa muestra inicial pues ya se ha transmutado en otro elemento. Entonces esta ecuación complementa a mi ecuación diferencial que me modela el comportamiento de la vida media. Más adelante vamos a ver cómo se utilizan estas dos ecuaciones en la solución de problemas. Vamos a la siguiente diapositiva y vamos a resolver un ejemplo. El problema que vamos a resolver dice lo siguiente. Un reactor de cría convierte uranio 238 relativamente estable en el isótopo plutonio 239. Después de 15 años se ha determinado que el 0.043% de la muestra inicial o de la cantidad inicial de uranio se ha desintegrado. Determine la vida media de este isótopo si la razón de desintegración es proporcional a la cantidad que queda. Bueno, para poder resolver este problema vamos a utilizar nuestras dos ecuaciones que modelan el comportamiento de la vida media de diferentes elementos. La primera es una ecuación diferencial que podemos resolver mediante variables separadas. La segunda ecuación es simplemente una igualdad que me representa la vida media dependiendo del tiempo. En este caso, pues el tiempo, estoy hablando de 15 años. Ahorita más adelante vamos a ver cómo se comportan esos 15 años y este 0.043%. Comencemos por resolver esta ecuación diferencial que se hace mediante variables separadas. Aquí el primer paso sería mandar este término menos k por a sumando hacia el lado derecho y me quedaría dA en dt igual a k por a. Después el dt que tengo dividiendo lo voy a pasar multiplicando y este a que está multiplicando lo paso dividiendo y me queda dA en a igual a k por dt. Y si nos damos cuenta, las variables ya quedan separadas. Entonces sigue la parte de la integración. En la parte izquierda me quedaría d por a en a igual a la integral de k en dt. Esta integral de la parte izquierda es muy sencilla, es 1 entre a por dA. Esto se trata de un logaritmo natural. Y del otro lado, la integral de k en dt, pues simplemente me quedaría k por t más c. Y en la parte izquierda, pues el logaritmo natural de la parte de lo de abajo, que en este caso es la función a. Ahora, recordemos que mi respuesta a una ecuación diferencial es encontrar la función de la cual estoy hablando. Aquí la función se trata de la letra A mayúscula. Esa letra A mayúscula me representa la vida media de este isótopo de uranio en los 15 años. Eso quiere decir que para poder dar respuesta a mi ecuación diferencial debo de despejar la letra A. Para poder despejar este logaritmo, todo lo que está del otro lado pasa a ser el exponente de un exponencial y me quedaría a mayúscula es igual a exponencial elevado a la kt más c. Y ahora aquí voy a utilizar algunas propiedades de los exponentes para poder separar este exponencial en la multiplicación de dos exponenciales y me quedaría como a igual
a e elevado a la kt por e elevado a la c. Ahora, hay que darnos cuenta que e se trata de una constante que vale 2.71 y más términos. Eso quiere decir que puedo hacer el análisis y decir que aquí tengo una constante elevada a otra. Y una constante elevada a otra, pues puedo reducirlas a una simple constante. Y de esta manera, pues e a la kt me quedaría multiplicando a la letra c, o una constante arbitraria. Y la letra a que tengo en la parte izquierda la puedo escribir en manera de función y me quedaría esta función en color negro. Ahora, para poder determinar el valor de esta c, de esta constante arbitraria, debo de darle un valor a la letra t. En este caso, le voy a dar el valor de 0. T en 0 me indica la muestra inicial en el tiempo 0. Eso quiere decir que ha transcurrido una cantidad nula de tiempo y pues puedo sustituirlo en mi ecuación que tengo encerrada en color negro y me quedaría de la siguiente manera. Digo que a en 0 es igual a c por exponencial a la k por t, que en este caso tiene el valor de 0. Y al momento de realizar la multiplicación k por 0, me quedaría e elevado a la 0, y eso vale 1, y c por 1 simplemente queda c en la parte derecha. En la parte izquierda tengo la vida media en el año 0. Y pues esto quiere decir, la vida media en el año 0 simplemente es mi muestra inicial. Y con esto llego a la conclusión de que c, la constante arbitraria, es mi muestra inicial en t igual a 0. Entonces, tomo mi ecuación que tenía encerrada en color negro y la puedo escribir de la siguiente manera. A de t es igual a A0, que es mi muestra inicial, por la exponencial elevado a la k por t. Y mediante esta ecuación puedo solucionar mi problema. Para la solución voy a tomar en cuenta lo siguiente. El problema me dice que tengo una cantidad inicial de uranio, pero recordemos que el uranio es una sustancia muy estable. Eso quiere decir que después de los 15 años, pues prácticamente no se ha transmutado gran cantidad de la muestra inicial, y de hecho aquí me indica que es el 0.043% de esa muestra inicial de la que estoy hablando. Ahora, si apenas el 0.043% se ha desintegrado, pues eso quiere decir que queda el 99.957% de esa muestra inicial a ser en esos 15 años. Bien, dicho esto, pues voy a utilizar mi ecuación que me modela la vida media en determinada cantidad de tiempo. Y como estoy hablando de 15 años, pues eso quiere decir que esta t la puedo sustituir por 15. Ahora, este 1/2 me representa la vida media o me representa la mitad de la sustancia que se ha transmutado, pero en este caso no se ha transmutado la mitad, únicamente se ha transmutado el 0.043%. Eso quiere decir que esta ecuación la puedo escribir de la siguiente manera. Digo que la cantidad inicial en 15 años es el 0.99957 de la cantidad inicial. O sea, aquí estoy hablando casi del 100% en mis 15 años. En esta ecuación de arriba estaría tomando el 1/2 si la cantidad se hubiera descompuesto al 50%. Aquí, pues lo único que hice fue recorrer este punto dos espacios para poder quitar el signo de porcentaje, porque esta ecuación no está diseñada para utilizarse con un porcentaje. Ahora, voy a utilizar mi ecuación que determiné en esta parte de abajo y la voy a sustituir por algunos datos. Eso para poder encontrar el valor de la letra K. Eso quiere decir que aquí pues puedo sustituir A en 15. Recordemos que aquí tengo 2t, que sería la cantidad de años, y como me está hablando de 15, pues puede quedar A de 15 igual a la cantidad inicial por exponencial elevado a la k por t, que en este caso vale 15. Ahora, si nos damos cuenta, este A de 15 también lo tengo en esta parte. Eso quiere decir que puedo hacer una igualación o una sustitución de este A15, ¿sí?, y de este A15 por su valor, que sería
el 0.99957 de A0 y lo sustituyo en esta parte. Entonces cambio a 15 por este valor y del otro lado dejo igual a A0, que es mi muestra inicial, por exponencial elevado a la K por 15. Ahora, si nos damos cuenta, este A0 pues está multiplicando. Lo puedo eliminar de una manera muy sencilla. Si está multiplicando, lo paso hacia el otro lado y me va a quedar dividiendo. Eso quiere decir que los puedo cancelar y únicamente en la parte izquierda me va a quedar el decimal y del otro lado me va a quedar exponencial elevado a la 15 por K. Recordemos que mi objetivo principal en esta parte es encontrar el valor de K. Para poder encontrarlo, debo de despejar esta exponencial y para poder despejarla, pues al otro lado le debo de sacar logaritmo natural. Y cuando le saco logaritmo natural a lo del otro lado, lo que tengo de exponente, en este caso 15K, pues baja a ser el término lineal de la parte derecha. Y el exponencial pues ya se desaparece. Y por último, para el despeje de K, pues únicamente este 15 que tengo multiplicando pasa dividiendo hacia el otro lado y me quedaría K es igual al logaritmo natural de 0.99957 entre 15. Y como resultado final, para la letra K, pues me quedaría un número negativo que es menos 2.8672 por 10 a la menos 5. Y ya con este valor, pues puedo determinar lo que me está solicitando el problema. La vida media de ese isótopo si la desintegración es proporcional. Termino en la siguiente diapositiva. Para terminar el ejemplo, aquí tengo mi ecuación, que es mi resultado de la ecuación diferencial, y voy a realizar la sustitución del valor de la letra K. Aquí en esta parte también tengo mi ecuación que me modela la vida media en un determinado tiempo. Realizando la sustitución de la letra K, que encontré en la diapositiva anterior, me quedaría A de t es igual a A0 por exponencial elevado a la K. AT es la vida media en determinado tiempo y esa la puedo representar como un medio de A0. Entonces, ese AT pues lo sustituyo por un medio de A0 en esta parte para tener A0 en ambos lados de la ecuación y pues como podemos ver este A0 lo puedo mandar hacia el otro lado. Como está multiplicando pasa dividiendo, me quedaría 0 y puedo eliminarlos. Entonces únicamente me quedaría un medio es igual a exponencial elevado a la menos 2.8672 por 10 a la menos 5 y me multiplica al tiempo. Y si nos damos cuenta, el tiempo ya es mi única variable que me queda en esta ecuación. Entonces lo que hago pues es el despeje para poder obtener la vida media de ese isótopo. ¿De acuerdo? Entonces aquí lo que hago es quitar primero, despejar este exponencial. Eso se hace sacando logaritmo natural a lo del otro lado. Y me quedaría logaritmo natural de un medio y lo que tengo de exponente en el exponencial pues baja a ser un término lineal y me quedaría logaritmo de un medio es igual a menos 2.8672 por 10 a la menos 5 que me multiplica a t. Y ya por último este término que es el valor de k que está multiplicando lo paso dividiendo y me quedaría que el tiempo es igual al logaritmo de un medio entre el valor de k. Y por último pues resuelvo esta operación en una calculadora y obtengo que t es igual a 24.175 años. Y de esta manera, pues obtenemos la vida media del isótopo de uranio 238. Y como pueden darse cuenta, en este caso no hubo la necesidad de saber la muestra inicial de A0. Con algunas pequeñas igualaciones podemos obtener el valor de t sin conocer esa muestra inicial. Bueno, aquí termina este ejemplo. Estaré al pendiente si tienen alguna duda. Nos vemos en el siguiente y gracias. Buen día, ¿qué tal? En esta clase revisaremos un ejemplo del tema de vida media. Vida media son aplicaciones de las ecuaciones diferenciales. Comenzamos por la definición de lo que es vida media y nos menciona que es una medida
de la estabilidad de una sustancia radiactiva, o simplemente un tiempo que tarda en desintegrarse o transmutarse en otro elemento la mitad de los átomos de una muestra inicial. Eso quiere decir que podemos ver a la vida media como un tiempo, se mide en años por lo regular, y estamos hablando únicamente de la mitad de los elementos, es por eso que se llama vida media. Eso quiere decir que si, por ejemplo, yo tengo 100 gramos de algún elemento, tienen que pasar cientos o miles de años para que la mitad de esos 100 gramos, o sea, 50 gramos, se transmute en otro elemento. Y cuando hayan transcurrido esa cierta cantidad de años, a esa cantidad le voy a llamar vida media. Y pues mientras mayor sea la vida media de una sustancia, quiere decir que es más estable ese elemento. Aquí tenemos dos de los más comunes. El primero es la vida media del radio. El radio altamente radiactivo tiene una vida media de aproximadamente 1700 años. Si yo tengo una muestra inicial de radio y pasan 1700 años, la mitad de esa muestra inicial que tenía ya se ha convertido en radón. Entonces, esa cantidad de años la puedo tomar como si fuera la vida media. Otro ejemplo que tengo sería el ejemplo del isótopo de uranio. El uranio es una sustancia muy estable y su vida media oscila entre los 4.500 millones de años. Como pueden ver, pues es una cantidad de años bastante grande, y en toda esta cantidad de años, pues únicamente la mitad de esa muestra inicial que se tiene se convierte o se transmuta en plomo. Aquí tengo una ecuación diferencial que me modela el comportamiento de la vida media para diferentes elementos. Esta ecuación diferencial se puede resolver mediante variables separadas. Ahorita veremos de qué manera la resuelvo en la siguiente diapositiva. Pero una ecuación más que voy a utilizar sería la siguiente. Esta ecuación es una ecuación que me permite definir el concepto de vida media. Aquí lo que estoy diciendo es que si yo tengo una muestra inicial de algún elemento cualquiera que sea y pasa un tiempo, eso quiere decir que la mitad de esa muestra inicial pues ya se ha transmutado en otro elemento. Entonces esta ecuación complementa a mi ecuación diferencial que me modela el comportamiento de la vida media. Más adelante vamos a ver cómo se utilizan estas dos ecuaciones en la solución de problemas. Vamos a la siguiente diapositiva y vamos a resolver un ejemplo. El problema que vamos a resolver dice lo siguiente. Se encuentra que un hueso fosilizado contiene la centésima parte de la cantidad de carbono 14 encontrada en la materia viva. Determine la edad del fósil. Nota, suponga que la vida media del carbono 14 es 5.600 años. Bueno, aquí lo que debemos de tomar en cuenta primero son nuestras dos ecuaciones que modelan el comportamiento de vida media. La primera es una ecuación diferencial, la cual podemos resolver mediante variables separadas, y la otra me representa la vida media en un determinado tiempo. Para poder resolver el problema, comienzo por esta ecuación diferencial. Para poder resolverla, este término que tengo restando lo puedo pasar sumando hacia el lado derecho de la ecuación y me quedaría dA en dt es igual a K por A. Ahora, este término de A que está multiplicando lo puedo pasar dividiendo, y este término que está dividiendo, que es dt, lo puedo pasar multiplicando y me quedaría de la siguiente manera. dA sobre A es igual a K por dt. Y como podemos darnos cuenta, ya tenemos las variables separadas. Ahora sigue la parte de la integración. Integramos la primera parte de A en dA es igual a la integral de K por dt. La primera integral es muy sencilla, se trata de un logaritmo natural, entonces me quedaría logaritmo natural de A de lo que tengo en la parte de abajo, y en la parte derecha me quedaría la integral de K en dt, sería kt, y a estas dos integrales les voy a agregar una constante arbitraria más c.
Eso es para ambas. Ahora, recordemos que la respuesta a una ecuación diferencial es obtener una función y en este caso nuestra función es vida media, es la letra A mayúscula. Para poder despejarla, pues debo de hacer el despeje de este logaritmo. Para poder despejar ese logaritmo, saco exponencial a lo del otro lado y me quedaría A mayúscula en la parte izquierda es igual a exponencial elevado a la kt más c. Este exponencial lo puedo separar en multiplicaciones de exponenciales y me quedaría A mayúscula es igual a e elevado a la kt por e elevado a la c. Y si nos damos cuenta y hacemos un análisis, aquí estoy hablando de una constante elevada a otra, porque a fin de cuentas la exponencial pues se trata de una constante. Y si elevo una constante a otra, pues estoy hablando de una letra c mayúscula o una constante arbitraria. Y en este caso mi respuesta a la ecuación diferencial me quedaría como at es igual a una constante arbitraria por la exponencial elevada a la kt. Ahora, para poder determinar este valor de c de la constante, debo de hacer la siguiente aclaración. Para poder encontrarla, pues debo de darle el valor de t igual a 0. Recordemos que cuando t es igual a 0, pues puedo determinar mi muestra inicial. Como no ha transcurrido ningún tiempo, pues puedo hacer la sustitución. Y si la realizo, me quedaría de la siguiente manera. AT, que sería 0, t tiene el valor de 0, es igual a c por e elevado a la k por 0. Como recordemos que t tiene valor de 0. Ahora, para poder realizar el despeje de c, resuelvo esta exponencial y me quedaría k por 0, eso vale 0, y e elevado a la 0 vale 1. Eso quiere decir que me quedaría en la parte derecha únicamente c, y en la parte izquierda pues digo que a tiene el valor de 0, y esto lo puedo ver como mi muestra inicial. Lo puedo poner de esta manera. Como t vale 0, pues digo que c es mi muestra inicial a 0. Y como ya obtuve A0 igual a C, pues puedo tomar mi ecuación, mi respuesta a la ecuación diferencial, y sustituir el valor de C, y me quedaría AT es igual a A por 0, exponencial elevado a la K por T. Y mediante esta ecuación puedo resolver el problema. Ahora, algunos datos que me da el problema son los siguientes. Me está diciendo que la vida media del carbono es de 5.600 años. Eso quiere decir que puedo tomar mi ecuación que acabo de obtener y sustituir esta t, de hecho son 2t, por el valor de 5.600. Eso con el objetivo de poder determinar el valor de k. Ahora, si lo sustituyo me va a quedar a de 5.600 es igual a a0 por exponencial elevado a la k por t, que vale 5.600. Ahora, tomo mi segunda ecuación que me representa la vida media en un determinado tiempo y me quedaría a de 5.600 es igual a un medio de la muestra inicial, porque recordemos que el 5.600 es cuando se me ha transmutado el 50% de la cantidad inicial del carbono 14. Ahora, si nos damos cuenta, aquí tengo a de 5.600 y a de 5.600. Eso quiere decir que estas dos ecuaciones las puedo igualar porque están igualadas a de 5.600. Y al momento de hacer la igualación me quedaría un medio de A0 es igual a A0 por la exponencial elevada a la K por 5.600. Y si nos damos cuenta, este A0 pues puede pasar dividiendo a al otro lado de la ecuación. Como está multiplicando, pasa dividiendo y se cancelaría. Eso quiere decir que únicamente puedo dejar un medio en la parte izquierda y en la parte derecha sería exponencial elevado a la k por 5.600. Y si nos damos cuenta, ahora la única variable que tengo sería la letra k. Y para poder realizar su despeje, pues despejo primero la letra e, que es la exponencial, y del otro lado saco logaritmo natural. Y lo que tengo de exponente en la exponencial, pues baja a ser un término lineal. Y en este caso me quedaría logaritmo de un medio es igual a 5.600 por k.
Si nos damos cuenta aquí la letra K, pues también ya la puse en la última parte. Y por último, para saber el valor de K, despejo el 5600 que está multiplicando y pasaría dividiendo. Y como resultado para la letra K sería igual al logaritmo natural de un medio entre 5600. Todo esto lo podemos hacer en una calculadora y obtenemos el valor de K es igual a menos 1.2377 por 10 a la menos 4. Y de esta manera obtenemos el primer valor de nuestra constante K. Para poder contestar el ejercicio, voy a tomar ahora mi ecuación que tengo en color negro, que fue el resultado de mi ecuación diferencial, y la voy a poner en esta parte, pero ya la letra K conozco su valor, entonces lo puedo sustituir y es este número que está en notación científica. Ahora, como si nos damos cuenta en la primera parte del enunciado, dice que ese hueso contiene la centésima parte. Eso quiere decir que lo puedo interpretar de esa manera. Ese fósil en un determinado tiempo tiene la centésima parte o 1 entre 100 de la muestra inicial. Eso quiere decir que, pues, como desconozco el tiempo, pues lo puedo dejar representado. Y si nos damos cuenta, aquí tengo AT y en la parte de arriba también tengo AT. Eso quiere decir que puedo igualar estas dos ecuaciones. Entonces pongo 1 entre 100 de la muestra inicial es igual a A0 por la exponencial elevado a la menos 1.2377 por 10 a la menos 4t. Y esto trabajarlo de una manera muy parecida a lo que hice en este paso intermedio. Paso este A0 que está multiplicando a dividir y me quedaría A0 en la parte de abajo. Eso quiere decir que se cancelan y únicamente me quedaría 1 entre 100 es igual a exponencial elevado a la menos 1.2377 por 10 a la menos 4t. Y si nos damos cuenta, la única variable que me queda pues es la letra t. Eso quiere decir que al momento de hacer el despeje voy a obtener la vida media de esa materia viva, o en este caso pues sería la edad de este fósil. Para poder despejar la letra t, primero despejo el exponencial. Un exponencial se despeja sacando logaritmo natural a lo del otro lado y me quedaría logaritmo natural de 1 entre 100 es igual, y lo que tengo de exponente en la exponencial baja a ser un término lineal y me quedaría menos 1.2377 por 10 a la menos 4 que me multiplica a la letra t. Y por último, este término que tengo en notación científica, como está multiplicando, pasa dividiendo y únicamente el valor de t me quedaría igual al logaritmo natural de un centésimo entre menos 1.2377 por 10 a la menos 4. Después ingresamos todo esto en una calculadora y obtengo un valor cercano a 37.207.48 años. Y de esta manera pues queda contestado este ejemplo, donde me dice que determine la edad del fósil. Bueno, aquí terminamos este ejemplo, estaré al pendiente si tienen alguna duda, les agradezco mucho que hayan visto esta clase y nos vemos en la próxima. Gracias.